6. La vulnerabilidad espiritual del mal. Como ya expusieron varios autores antroposóficos, con la triple aparición del número apocalíptico en la historia están relacionados los ataques de Zorath al pensar humano, como consecuencia de la intelectualización prematura por la Academia de Gondishapur, al sentir, con la destrucción de la Orden del Temple por odio y envidia, y a la voluntad, por la animalización creciente en nuestra época. Sabemos por la ciencia espiritual que el hombre está unido con la humanidad entera a través de su pensar y con un grupo determinado, un linaje o un pueblo a través de su sentir. En este sentido tienen sus raíces tanto el verdadero patriotismo como todas las formas de nacionalismo y racismo. Finalmente, en el ámbito de la voluntad, donde actúan también las fuerzas del destino, el karma, en inconsciencia profunda, cada hombre representa una individualidad separada de su propio cosmos único e irrepetible, y en él actúa siempre en soledad. Los hechos mencionados muestran por qué la influencia de la Academia de Gondishapur tenía un carácter universal humano desde sus primeros comienzos, y sigue repercutiendo en la civilización hasta nuestros días, puesto que la fuerza que la mueve está en las formas de pensamiento de la ciencia materialista. Este carácter universal humano del impulso demoníaco de Gondishapur se muestra con especial intensidad en el bolchevismo, con su ideología internacional de negación radical de todo lo espiritual, que se basaba precisamente en esta ciencia materialista. Por eso, Rudolf Steiner, al hablar sobre bolcheviques como Lenin, Lunacharsky y Trotsky, destacaba este pensar es un mero pensar del cerebro material, GA 198, 3 de abril de 1920, y que su astucia es la inteligencia de la bestia humana, la inteligencia de la animalidad humana, GA 197, 13 de junio de 1920, es decir, de la bestia del abismo, cuyo número es el número del hombre, Apocalipsis 13, 18. Asimismo, la ambición del poder desenfrenada de Felipe IV iba a la par con el claro interés nacionalista de convertir Francia en el estado más influyente de la Europa de entonces. De allí surgieron, por un lado, las guerras que llevó contra la autonomía política de Inglaterra y Flandes, y por otro su lucha contra la independencia ya bastante grande de la Iglesia católica romana, cuyo sometimiento condujo al llamado cautiverio babilónico del Papa de Aviñón. En consecuencia, durante muchas décadas la Iglesia católica romana dependía de la corona francesa como un vasallo. A continuación, la Orden de los Caballeros del Temple resultó ser otro obstáculo para Felipe en el camino de la expansión de su influencia por Europa. La orden era peligrosa para los planes de Felipe por sus riquezas y su poder político, pero sobre todo debido a la elevada autoridad moral y fuerza espiritual. Así, la personalidad demoníaca de Felipe IV buscaba como meta no solamente la destrucción física de la orden y la apropiación de sus riquezas, sino ante todo su aniquilación espiritual. Más claro aún se manifestó el impulso nacionalista del demonio solar en el nacionalsocialismo en el siglo XX, cuya doctrina racista central era el pensamiento de la división de la humanidad en una raza inferior de esclavos y una raza superior de señores, en cuya cúspide había de estar la raza germánica sometida por completo al principio anticrístico de sangre y suelo. Desde nuestra época, en la que las fuerzas de Zorath están comenzando poco a poco a penetrar en la voluntad humana, el yo y con él el futuro del desarrollo terrestre están en peligro. De ahí que hoy este yo se sitúa en el foco de atención de todos los problemas humanos y mundiales, colocado en la alternativa entre entregarse del todo al mal o volverse conscientemente hacia el mundo espiritual, en el que puede encontrar su protoimagen en el yo soy del Cristo, para convertirse así en vencedor de la gran prueba del mal. No obstante, el hecho de que en nuestra época las fuerzas del mal hayan alcanzado una intensidad tan grande en la humanidad que pueden acercarse directamente, sin rodeos, al yo humano, precisamente trae consigo también el punto más débil de toda su estrategia.
en contra de lo que ellas mismas esperan, resulta que las fuerzas del mal tienen su punto más vulnerable precisamente allí donde esperan poder mostrar su poder oscuro con especial éxito. Esto se debe a que calculan siempre contando con el mal y por ello la acción del bien en el mundo y sus posibilidades resultan para ellas incomprensibles de por sí. Simplemente estas están ciegas ante cualquier manifestación del bien. Por eso no tienen la capacidad para evaluar aquella fuerza del bien que el yo humano individual puede desarrollar desde sí mismo cuando toma conciencia de su naturaleza espiritual originaria y se vuelve en plena libertad hacia Cristo como su protoimagen divina y su ideal más elevado. Por consiguiente, allí donde las fuerzas del mal se acercan sin intermediario al yo humano para mostrar así su mayor poder, experimentan también la resistencia más eficaz por parte de éste, lo que para ellos resulta totalmente inesperado, pues ya tienen el presentimiento de su victoria definitiva. En esto consiste el misterio del yo humano, esa espada de doble filo del Apocalipsis. Véase Apocalipsis 1.16 y GA 104 de 25 de junio de 1908. Poder disponer de sus acciones en total libertad, tanto en la dirección del bien como la del mal. El yo se hace capaz entonces de vencer el mal incluso allí donde se está acercando a su meta de tener al hombre completamente bajo su poder. Solamente el yo lleva en sí el supremo poder de vencer el mal. De esta forma, a partir de la tercera aparición del número apocalíptico y el incremento del poder del mal que trae consigo, a la humanidad se le otorga también una oportunidad completamente única de superar las fuerzas del mal en la evolución terrestre. Esto se hace posible gracias a que el hombre desarrollará tres capacidades en su alma. Un verdadero conocimiento del mal, la capacidad de no seguir a este mal por principio, y una libre creatividad del bien desde las fuerzas del yo individual.